Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. Hoy explicaré la parábola del espíritu inmundo que sale pero regresa con otros 7 peores que él. En el contexto de esta parábola, que encontramos en Mateo 12, Jesús se había marchado de la sinagoga y le traían enfermos para que los sanara. Entonces le trajeron a un endemoniado ciego y mudo, y lo sanó, de modo que el hombre hablaba y veía. La gente se preguntaba, ¿acaso no será este el hijo de David? Al oír esto, los fariseos acusaron a Jesús de expulsar demonios por medio de Belcebú. Jesús les dijo, si Satanás expulsara demonios, estaría dividido contra sí mismo y debilitaría su reino. Jesús dijo a los fariseos que él expulsaba demonios por medio del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. También les advirtió que podían blasfemar contra él, pero no contra el Espíritu Santo, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada. Por tanto, si los fariseos estaban diciendo que la expulsión de demonios efectuada por el Espíritu Santo era obra de Satanás, ellos estaban blasfemando contra el Espíritu Santo. Jesús les dijo a los fariseos, prole de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas si son inicuos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12, 36 y 37 dice, les digo que de todo dicho ocioso que hablen los hombres, rendirán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás declarado justo y por tus palabras serás condenado. Entonces, como contestación a él, algunos de los escribas y fariseos dijeron, Maestro, queremos ver de ti alguna señal. En respuesta, Jesús les dijo, una generación inicua y adúltera sigue buscando una señal. Mas no se le dará ninguna señal, sino la señal de Jonás el profeta. Porque así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Fijaos porque todo esto tiene relación con la parábola que vamos a estudiar. El hablar inicuo y ocioso y la generación falta de fe que demanda señal. Leamos la parábola, Mateo 12, 43 al 45. Dice, cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, pasa por lugares resecos en busca de un lugar de descanso y no lo halla. Entonces dice, me volveré a mi casa de la cual salí, y al llegar la halla desocupada, pero barrida y adornada. Entonces va por su camino y toma consigo 7 espíritus diferentes, más inicuos que él mismo. Y después de entrar, ellos moran allí. Y las circunstancias finales de ese hombre resultan peores que las primeras. Fijaos que al final dice, así también será con esta generación inicua. Jesús empieza hablando en la parábola de un hombre, el cual es limpiado de un demonio, pero al final aplica la enseñanza a toda la generación inicua de judíos que no recogen con él y por tanto desparraman, como dice el versículo 30. Esta parábola puede aplicarse a una persona de forma individual, puede aplicarse a una generación completa de forma colectiva y también puede aplicarse a Jerusalén como sede del templo, la casa de Dios. La clave de esta parábola está en el texto que dice, al llegar encuentra la casa desocupada, pero barrida y adornada, y su condición viene a ser peor que al principio. La palabra desocupada en griego podéis buscar en la Biblia interlineal Mateo 12:44 y os dirá que la palabra desocupada es esjolazo,
de la raíz scholé, que significa holgazanear, estar ocioso o de vacaciones, dedicándose a uno mismo y a los quehaceres triviales de la vida, en vez de trabajar y servir al Señor Jesús. También puede referirse a estar ausente de una casa, pero podemos aplicar las dos vertientes. Veamos las distintas aplicaciones de esta parábola. En lo referente a una sola persona, en la forma individual, el problema no fue echar al Espíritu, sino llenar el espacio con el Espíritu Santo que obtenemos al llenarnos de fe en el Hijo de Dios, al dirigirnos a Dios en oración, al servirle día y noche en nuestro templo, que es nuestro cuerpo, como dice Apocalipsis 7:15, refiriéndose a los que salen de la gran tribulación. Dice, por eso están delante del trono de Dios y le están rindiendo servicio sagrado día y noche en su templo. Están sirviendo, están ocupados en el servicio al prójimo y a Dios. ¿Cómo podemos rendir servicio sagrado día y noche en nuestro templo? Haciendo la voluntad del Padre, procurando cumplir los 10 mandamientos más el que añadió Jesús: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Predicando la palabra, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Orando, sirviendo. Si Cristo vive en ti, como dijo el apóstol Pablo, si Cristo vive en ti, ese demonio no puede regresar. Si el Espíritu Santo llena tu ser, tu casa, tu templo, ese demonio no puede acceder a tu cuerpo. El problema es cuando uno cree en Cristo, su casa está barrida y adornada, simplemente dice yo soy cristiano, como el que simpatiza con un equipo de fútbol, pero su casa está vacía, está falta de fe, está vacía por la falta de servicio al prójimo, está vacía por la falta de hablar acerca de la palabra de Dios, por la falta del conocimiento de Dios que obtenemos del estudio de escudriñar las Escrituras, de investigar la Escritura inspirada. Está vacía por la falta de oración. El problema es cuando la casa está vacía de fe y buenas obras, como las lámparas vacías de aceite de las 5 vírgenes necias. Ese es el vacío que ocupa no solo ese demonio, sino otros 7 peores que él. Este es el vacío que hace que Cristo, cuando regrese a por su pueblo, pueda decirnos, no te conozco. Ese vacío, ese estado ocioso, lo generan las personas que dedican todo su tiempo a las trivialidades de la vida, que dicen yo soy cristiano, pero no son activos, desperdician su tiempo en entretenimiento, además tienen la guardia baja, no están despiertos, preparados, vigilantes, ceñidos, alerta para la venida del Señor, esperando el regreso del Señor con ilusión, con ese fuego interior, con esa esperanza bendita. Si tu casa está vacía de todo esto, solo llena con entretenimiento trivial del día a día, y además tienes la guardia baja y no estás vigilante, al intruso le será muy fácil entrar en tu casa, porque no hay vigilancia. Sabed que las fuerzas oscuras de la potestad del aire aprovechan cada momento en el cual bajamos la guardia espiritual para colarse en nuestra casa, en nuestro templo, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, y provocan malos entendidos, críticas, discusiones entre familiares, parejas, incluso amigos y compañeros de trabajo. Si analizas estas situaciones cuando te sucedan, te darás cuenta de que has bajado la guardia, de que te ha pillado. El diablo ha sido más astuto que tú, porque no has estado autoobservándote.
observando cuáles son tus pensamientos, tus emociones. El diablo habrá sido más astuto que tú y te habrá ganado la partida. Por eso hemos de estar siempre vigilantes, despiertos, con nuestras lámparas llenas de aceite y sobre todo auto-observándonos desde afuera. El lado oscuro, las entidades oscuras, huyen cuando se ven observadas, porque actúan desde la sombra, cuando nadie las observa, cuando estamos distraídos con la guardia baja, cuando nos descuidamos y nos entregamos al entretenimiento vacío, ocioso o a la crítica. Esto deja la puerta abierta de nuestra casa, la deja vacía y ociosa. Por eso Jesús en Mateo 12:36 dice que de todo dicho ocioso daremos cuenta en el día del juicio, del desperdicio de nuestro tiempo que es oro, porque mientras holgazaneamos no servimos, el tiempo es oro. Así dijo Jesús al siervo que no multiplicó sus talentos por miedo. Siervo inicuo y perezoso, al menos debías haber llevado mi dinero a los banqueros y habría obtenido los intereses. Recordamos que los talentos son monedas, es un tesoro, no son dones. Y el tesoro de Jesús en la tierra es su pueblo, sus ovejas. Por tanto, lo que estaba Jesús pidiendo a sus siervos era que dieran fruto, que multiplicaran creyentes en el Hijo de Dios, que se hicieran pescadores de hombres. Así multiplicarían sus talentos, su tesoro, que es su pueblo, un pueblo para Dios. Jesús dice al final de la parábola: el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Jesús estaba advirtiendo a su generación, a todo su pueblo. Su generación había tenido acceso a la verdad, a Él mismo, al Mesías. Y si rechazaban esa oportunidad sin permitir que el Espíritu Santo habitara en ellos, su estado final como nación acabaría siendo grave. Esto se cumplió con la destrucción de Jerusalén y la persecución y el exilio del pueblo de Israel después del año 70, en la invasión romana de Jerusalén con el general Tito a la cabeza. El pueblo de Israel en tiempos del ministerio de Jesús tenía la casa barrida y adornada. Jerusalén tenía un templo suntuoso con todos los detalles y utensilios de oro, plata y cobre. Hacía sus rituales de sacrificio y ofrenda en las mañanas y en las tardes, y leía y enseñaba las Escrituras, pero no las ponía en práctica. No hicieron la voluntad del Padre. No solo no tenían fe en el Hijo de Dios, sino que lo rechazaron, lo odiaron y pidieron a los romanos que lo crucificaran. Por eso vino destrucción sobre ellos en el año 70. Ellos gritaban: «Crucifícalo, que su sangre caiga sobre nuestras cabezas y sobre las de nuestros hijos». Y así fue. Esto ocurrió en el año 70 y después se repitió el ciclo durante el Holocausto judío. Después de la muerte y resurrección de Jesús, su casa quedó huérfana y vacía. Y aunque Él la dejó limpia y adornada, ellos, al rechazar y condenar a Jesús, no recibieron el Espíritu Santo, excepto 120 personas en Pentecostés. Por lo tanto, la mayoría quedó expuesta a ser ocupada por más espíritus malignos de los que había en ellos antes, y quedó en peor estado. El pueblo de Israel, durante la diáspora que comenzó en el año 70, se vio despojado de su tierra y de su templo, y no volvió a ser nación hasta 1948.
Jesús dijo en Mateo 23:37: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa se os deja desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta profecía es muy importante. Muestra cómo el Mesías, que venía a reunir a las ovejas perdidas de Israel, que venía a reunir a su pueblo como la gallina reúne y protege a sus pollitos bajo sus alas, fue rechazado. Como consecuencia, la casa, el templo y la nación misma quedó vacía, desierta, llena de huesos secos, sin vida, porque el Espíritu no pudo habitar en ellos. Ellos lo rechazaron. Pero además, esta profecía nos muestra cómo Jesús no regresará hasta que esa generación judía diga: bendito el que viene en el nombre del Señor, y se arrepienta y reconozca a Jesús como el Mesías. Eso ocurrirá cuando el Anticristo, al que ellos creerán el Mesías, entre en el lugar santísimo del templo de Dios, se proclame Dios y exija adoración. Ahí se darán cuenta de la falsedad. Él colocará allí a la abominación desoladora, prohibirá el sacrificio y la ofrenda, y negará todo lo que se llame Dios y sea objeto de culto, proclamándose él mismo el Salvador del mundo, su nombre blasfemo. A partir de ahí comenzará el genocidio contra todo el que no lo adore de alguna manera. Entonces el pueblo judío se dará cuenta de que el Anticristo era un falso Mesías y reconocerá a Jesús como Mesías y dirá: bendito el que viene en el nombre del Señor. Otra parte de los judíos reconocerá a Jesús cuando resuciten los dos testigos de Apocalipsis 11. Dice Apocalipsis 11 que el Anticristo asesinará a los dos testigos cuando éstos hayan terminado de dar su testimonio, pero a los 3 días y medio entrará en ellos espíritu de vida enviado por Dios y resucitarán, y habrá un gran terremoto en el cual morirán 7.000 personas. Y los que queden vivos darán gloria a Dios. La casa que estaba adornada, que Jesús dejó limpia y ordenada, pero también vacía después de su muerte, puede aplicarse también al templo. Cuando Jesús tenía 12 años, sus padres estuvieron 3 días buscándolo, pensando que se había perdido. Pero cuando lo encontraron, estaba en el templo. Jesús les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? Jesús también arremetió contra los que vendían en el templo y dijo: mi casa será llamada casa de oración, y vosotros la habéis convertido en un nido de ladrones. Como Jesús dijo en Mateo 24, no quedó piedra sobre piedra en el templo de Jerusalén, y no ha vuelto a ser reconstruido. En resumen, a nivel personal, no basta con dejar el pecado, hay que llenarse de Espíritu Santo. No bastan las reformas externas, se necesita arrepentimiento genuino, una transformación interior que nos haga nacer de nuevo, a una nueva vida. Esto es lo que simboliza el bautismo con agua, que después será confirmado con fuego, con el bautismo en espíritu. El vacío espiritual da paso a entidades oscuras que pueden ocuparlo. Hay que estar activo espiritualmente,
en oración, en estudio, sirviendo al prójimo, predicando la palabra y fortaleciendo la fe, estando ceñidos, preparados para la presencia de Cristo en las nubes y el arrebatamiento. A nivel de nación y del templo como casa de Dios, como dice Juan 1, la luz del mundo vino a los suyos, pero ellos no lo recibieron. Por lo tanto, el Espíritu no pudo llenar esa casa, quedando vacía y expuesta a que la oscuridad la habitara. Así pues, después de la resurrección de Cristo, el que no recoge con él, desparrama, y su casa queda desierta, y sus huesos quedan secos. En el año 70, muchos judíos fueron masacrados y exiliados. El culto del templo cesó, y una desolación espiritual cayó sobre Israel, quedando su estado peor que antes. Pero a partir de 1948, cuando Israel volvió a ser nación en cumplimiento de otra profecía, la higuera, Israel, comenzó a reverdecer. Y esa era una de las señales de los tiempos del fin. Terminaba la Segunda Guerra Mundial y la higuera y todos los demás árboles comenzaron a reverdecer en un periodo de falsa paz que iniciaba con la creación de la ONU en 1945, declarándose paz y seguridad en las naciones. Por lo tanto, el tiempo del fin comienza en 1948, cuando la higuera y todos los demás árboles empiezan a reverdecer, cuando los países gozan de una falsa paz y pueden resurgir de sus cenizas y prosperar. Pero han pasado 77 años desde entonces, y veis cómo está el mundo ahora. Se están cumpliendo todas las señales que Jesús dio en Mateo 24. Se enfrentará nación contra nación y reino contra reino. Habrá escaseces de alimento, enfermedades, terremotos en un lugar tras otro. Se enfriará el amor de muchos. Habrá persecución a los cristianos. Pero todavía no es el fin. Es el principio de dolores. El fin comienza con la apertura de los sellos del libro de Apocalipsis, cuando los 4 jinetes que anuncian la Tercera Guerra Mundial empiezan a cabalgar. Estamos al borde de esa Tercera Guerra Mundial. Todo depende de si la situación actual escala o desescala. La situación es imprevisible, pero una cosa es segura: la profecía del libro de Apocalipsis ha de cumplirse. No hay ni una sola profecía bíblica que haya dejado de cumplirse. Hasta aquí el vídeo de hoy. Os espero en un próximo vídeo. Gracias por escuchar la palabra inspirada. Un abrazo.